Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a trabajar el texto El problema de los géneros discursivos del lingüista ruso Bakhtin. Bakhtin define a los géneros discursivos como tipos relativamente estables de enunciados que se producen en las diversas esferas de la actividad social. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a una clase, voy a un acto de campaña de un político, si voy a leer una novela o voy a ver una serie de televisión, todos estos tipos de mensajes van a tener cierta previsibilidad. Es decir, teniendo en cuenta la actividad social que desarrollan, van a tener ciertas características predeterminadas y fijas de que van a hacer que se desarrolle ese discurso de cierta manera previsible. Esto obviamente lo que genera es, o lo que accede, lo que logra, es la posibilidad de comunicación, digamos, el hecho de que si nosotros vamos a una clase, sepamos como profesora qué es lo que vas a hacer, cómo te vas a comunicar y el alumno sepa también el rol que cumple, el lugar que ocupa y cómo se comunican entre sí los dos actores sociales, va a generar una previsibilidad y una posibilidad de comunicación. Lo mismo pasa con cualquier otra actividad social. Si uno va a un velorio, va a tener ciertas formas de comportarse y de comunicarse con las personas que están ahí que son normativas, digamos, que son las esperables para ese acontecimiento social. Eso genera que nos podamos comunicar, digamos, y que la comunicación pueda ser efectiva y que no haya una persona que por ahí va a un velorio y se comporte como si estuviera en un cumpleaños o que al menos eso sea visto como algo que no corresponde. Bakhtin establece tres características principales que podemos encontrar y diferenciar en todo género discursivo. Tienen que ver con un contenido temático, una estructura y un estilo verbal. Por contenido temático está queriendo decir de que todo género discursivo va a desarrollar un tema en específico. Es decir, por ejemplo, una clase de semiótica en la carrera de diseño gráfico de un instituto terciario, bueno, va a desarrollar ciertas temáticas predefinidas y van a ser esas y no otras. Un género discursivo también va a tener una estructura predeterminada. Esto es mucho lo que estamos trabajando actualmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la estructura de un texto académico. Va a tener ciertas partes que se van a ir desarrollando una después de la otra y que tienen una cierta constancia prefijada. Por ejemplo, si pensamos en una receta de una comida, en un libro, también vamos a tener una estructura prefijada. Generalmente vamos a tener el título de la comida, los ingredientes, cómo se hace la mezcla para lograr la preparación de la comida y una fotografía de la comida referida. Si nosotros pensamos en un currículum vitae, también va a tener una estructura. Incluso una serie de televisión, una película, tienen una estructura narrativa prefijada y que se repite o generalmente, digamos, se repite de una forma bastante sistematizada. El género discursivo también va a tener un estilo. ¿Qué quiere decir con estilo? Un cierto tono en la relación, en el vínculo entre los diferentes actores sociales que se inscriben en ese género discursivo. Va a ser una relación más formal, va a tener que predominar un léxico más especializado, menos especializado, va a ser un vínculo más de pares, va a ser un vínculo más entre una autoridad y un subordinado. Eso tiene que ver también con el estilo y también son características de los géneros discursivos prefijadas, bastante prefijadas y bastante estables. Una de las conclusiones más importantes a las que nos lleva el pensamiento de Bakhtin y que él mismo desarrolla en su texto tiene que ver con el hecho de que el pensamiento, la teoría de los géneros discursivos, básicamente lo que nos está diciendo es que el uso de la lengua está socialmente determinada. Es decir, nosotros en todo ámbito social en el que nos desarrollemos no podemos decir lo que queramos y de la forma en que queramos decirlo, sino que hay reglas sociales prefijadas, determinadas, que van a circunscribir, van a limitar nuestra posibilidad de
cómo hablar, de los temas en los que vamos a hablar y cómo vamos a desarrollar nuestra locución, ya sea a partir de discursos orales, como pueden ser una reunión de trabajo, un encuentro fortuito en la plaza, una conversación con nuestros padres o con nuestros hijos, o como cualquier otro discurso escrito, desde una novela, un currículum vitae, o incluso los discursos audiovisuales, una película, una serie. Es decir, todos estos diferentes géneros discursivos van a tener ciertas regularidades que van a limitar nuestra posibilidad de expresión y van a normar las características que tienen que tener esas expresiones en cada uno de estos ámbitos. Bueno, finalmente en este texto Bakhtin desarrolla un importante pensamiento sobre el concepto del enunciado. En principio, entender el enunciado como algo diferente a la oración, ¿no? La oración como un producto circunscripto a un libro, por ejemplo, de ejemplos lingüísticos sobre alguna característica de la lengua. En cambio, el enunciado como un producto circunscripto a una actividad social, el enunciado como una emisión de un emisor en un contexto dirigido a un receptor a través de un canal con una complejidad muchísimo más real de la comunicación humana. Después el enunciado como un producto con fronteras, es decir, con un inicio y con un final que viene marcado por el inicio de otro enunciado en respuesta a ese primer enunciado. Podemos pensar en el chat, donde cada palabra, cada idea, cada mensaje es después contestado por la otra persona con otro mensaje. Pero todo tipo de enunciado tiene una respuesta prefijada, digamos, previsible. Una conversación, hay una respuesta, ida y respuesta constante, digamos, entre el enunciador y el destinatario, pero también un libro, un trabajo académico, también hay una contestación, hay una frontera, en tanto después ese trabajo académico después puede ser contestado de diferentes formas, incluso a través de otro tipo de género discursivo, como por ejemplo a través de la retroalimentación de la profesora que responde a ese texto académico y pone una nota y pone una valoración. Y finalmente habla de una de las características más interesantes que él encuentra en el enunciado y es su carácter dialógico. Dialógico en principio en esta característica que vemos entre la emisión y la respuesta que todo enunciado prevé, pero también carácter dialógico en el sentido de que todo enunciado está dialogando constantemente con otras voces anteriores. Hay ejemplos más claros y ejemplos menos claros. El ejemplo más claro va a ser una cita directa, por ejemplo, donde nosotros retomamos las palabras de otra persona para decir algo a partir de esas palabras. Hay otros ejemplos quizás menos claros, como por ejemplo una negación. Si yo digo a mí no me gusta el helado de menta con chips de chocolates, lo que estoy diciendo es estoy dialogando con aquellos a quien sí les gusta. Pero bueno, entiende, trabaja y resalta esta cualidad dialógica de los enunciados. Por último, les dejo como siempre la bibliografía ampliatoria, que es el texto del cual extraje todos estos conceptos de Bakhtin. Está en la carpeta de bibliografía complementaria, Bakhtin, el problema de los géneros discursivos, en el libro Estética de la creación verbal.